tal amigos? En el video de hoy vamos a profundizar un poquito el tema que estuvimos viendo en el video anterior, donde hablamos acerca del Islam en la profecía y estuvimos viendo acerca del Imperio Otomano, cómo cumplía la profecía en el tiempo de Apocalipsis capítulo 9 y la plaga de langostas. Lo que vamos a ver ahora, el título de este video es Los hijos del Oriente. Vamos a ver por qué los hijos de Ismael o los ismaelitas en general, que no son solamente los descendientes de Ismael, sino muchos pueblos, son llamados en la Biblia los hijos del Oriente y cumplen la profecía de Apocalipsis 9. ¿Cuál es el símbolo que encontramos? Que lo mencionamos en el video anterior de las langostas, pero lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. El primer texto que vamos a ver para entender este tema es Génesis 16:12, donde se menciona cuáles van a ser las características o el carácter que iba a tener Ismael según la profecía. En el capítulo 16 de Génesis se nos dice: el ángel de Jehová le dijo a Agar: él será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esto está hablando acerca de Ismael. Ismael iba a ser un hombre fiero, él iba a levantarse contra todos y todos iban a levantar contra él. O sea que estamos hablando de luchas, estamos hablando de guerras, de una historia de constantes conflictos, ya comenzando con Isaac, porque dice la Biblia que fue expulsado justamente porque molestaba a Isaac. O sea que era un hombre que estaba destinado a los conflictos, ¿sí? Ese es el primer pasaje que tenemos que tener en cuenta acerca de Ismael. Pero la duda que nos deja, la incógnita que nos deja Génesis 16:12, es que él iba a estar delante, iba a habitar delante de sus hermanos. Esa expresión delante significa que iba a dominar o que iba a reinar sobre sus hermanos. Y ahora entra la pregunta: ¿quiénes son los hermanos de Ismael? Porque sabemos que Abraham con Agar tuvo solamente a Ismael. Entonces, ¿esto se refiere a Isaac acaso? Ismael iba a reinar sobre Isaac. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque en realidad Ismael tuvo más hermanos, pero hermanos solamente por parte de padre. Para entender eso, lo tenemos que leer en Génesis 25, del 1 al 6. Así que acompáñenme con sus Biblias a Génesis capítulo 25, y ahí nos habla acerca de la otra mujer que tomó Abraham después de la muerte de Sara. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura, la cual le parió a Simram, a Joksán, a Medán y a Madián. Y acuérdense de ese nombre, Madián. Y a Isbac y a Súa. A Joksán engendró a Seba y a Dedán. Los hijos de Dan fueron Asurim y Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Enec, Abida, el Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. O sea, este está hablando de los hijos de Setura y sus descendientes. Y ahí menciona a Madián, ¿sí? Es muy importante Madián en el resto de la historia. Entonces dice el verso 5: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Quién iba a ser el heredero de Abraham? No iba a ser Ismael. O sea que no es Ismael el que va a reinar sobre va a reinar sobre sus hermanos, pero no sobre Isaac, ¿sí? Isaac está aparte. Dice que Abraham le dio todo cuanto tenía. O sea que el heredero de Abraham es Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y enviólas de junto a Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, este pasaje nos muestra que Abraham dio como herencia todo lo que tenía Isaac, y a los hijos de sus concubinas, fíjense que menciona sus concubinas. ¿Quiénes eran sus concubinas? O sea, las otras mujeres que no eran la primera esposa de Abraham, o sea que es Agar y es Setura. A los hijos de sus concubinas les dio dones y los envió lejos a la tierra oriental. De ahí el nombre, los hijos del oriente. Y ahí tenemos a los hermanos de Ismael. Ismael iba a reinar sobre sus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos? Los hermanos por parte de padre que Abraham tuvo con los hijos que Abraham tuvo con Setura. Y a todos los envió lejos a la tierra oriental. O sea que de aquí en más, todos estos hijos de Setura son parte de Ismael y son llamados los hijos del oriente. Es decir, Madián no es hijo directo de Ismael.
pero sin embargo está sojuzgado por Ismael y forma parte de los ismaelitas, ¿sí? De los hijos del oriente. Eso es lo que tenemos que entender primeramente. ¿Dónde lo podemos ver? En Génesis 37, del 25 al 28, como está escrito ahí. Vamos a leerlo. Esto es en la historia de José que mencionamos en el video anterior. Dice en el versículo 25, los hermanos que querían matar primeramente a José y después Rubén intercedió para que no lo matasen. Dice en el versículo 25 de Génesis 37, y sentáronse a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. O sea, eran mercaderes, ¿sí? Para esta altura estos se han convertido en pueblos nómades. De hecho, Ismael, aunque la Biblia dice que fue enviado al oriente, terminó viviendo al occidente, en el desierto de Parán, en lo que nosotros conocemos como Arabia. Así que todos estos pueblos habitaron en diferentes lugares, pero habitaron también en el oriente y dejaron descendencia en el oriente. Entonces dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es, nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos, a José, de la cisterna y trajeronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Cómo lo llama la Biblia a esta caravana de mercaderes? Ismaelitas y madianitas, de manera indistinta. Evidentemente eran madianitas, eran descendientes de Madián, pero formaban un colectivo, ¿sí? Que eran parte de ese colectivo que son los hijos del oriente. O sea, eran un grupo de naciones y de tribus que estaban bajo el dominio de Ismael. O sea que se los llama tanto madianitas como ismaelitas. Así que la primera línea que tenemos que entender es que Ismael y Madián son la misma cosa, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver también acerca de la línea de Ismael. Volvamos a Génesis 25, del 13 al 16. Génesis capítulo 25, ahora vamos a leer un poquito más adelante, del 13 al 16, y dice así, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael. Vamos a ver ahora la descendencia de Ismael. Estos sí son descendientes de Ismael, no como Madián. Madián no es descendiente, pero forma parte. Ahora vamos a ver los hijos de Ismael, los que son hijos directos. Dice, por sus nombres, por sus linajes, el primogénito de Ismael, Nabaiot, luego Cedar, y acuérdense de ese nombre, Cedar, lo vamos a ver ahora, y Abedel y Misbán, ¿sí? Entonces, después menciona a Misma, a Duma, a Masa, a Adad, a Tema, a Getur, a Nefis y a Sedema. Son los hijos de Ismael, ¿sí? Y dice en el versículo 16, estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. O sea que también tuvo una descendencia análoga o similar a los hijos de Israel, 12 príncipes. Pero vamos a quedarnos con Cedar y vamos a ir a Jeremías, capítulo 49, versículo 28. Jeremías, capítulo 49, versículo 28, lo tenemos anotado acá. Jeremías 49, 28 dice, habla de Cedar, de uno de los hijos de Ismael. Dice, de Cedar y de los reinos de Hazor, los cuales hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová, levantaos, subid contra Cedar y destruid los hijos del oriente. Vemos entonces en este pasaje que Cedar, un hijo de Ismael, es llamado los hijos del oriente. Y esto es independiente del lugar en que habitaron posteriormente. Ellos se fueron cambiando de lugar. De hecho, los madianitas asediaron durante un tiempo a los hijos de Israel en las fronteras de Canaán, ¿sí? Así que ellos iban avanzando hacia donde podían estar, vivían en diferentes lugares, se convirtieron en pueblos nómades en ciertos casos. Pero lo importante es que la Biblia los identifica como los hijos del oriente. ¿A quién identifica como los hijos del oriente? A Cedar, el hijo de Ismael, ¿sí? Y bueno, ya vimos que Madián forma parte de ese colectivo de los hijos del oriente, así que estamos hablando de la misma cosa. Y el texto final que vamos a ver, que habla de Madián, pero no solamente habla de Madián, sino que habla de todos los que forman parte
de los hijos del oriente, y vamos a ver el símbolo que aparece en Jueces, capítulo 7, versículo 12, cuando estaban siendo asediados los israelitas por los madianitas, en la época de Gedeón. Dice así: y Madián y Amelec y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas. Fíjense, nuevamente vuelve a mencionar a Madián y a todos los orientales, ¿sí? O sea que Madián es uno de los hijos del oriente. Madián y todos los orientales dice que estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en gran multitud. Este pasaje es una bisagra entre Génesis, que habla acerca de la descendencia de Ismael, que iba a ser como la arena del mar. Dios le prometió eso a Agar, a Abraham, que también iba a tener una descendencia que nadie iba a poder contar. Y nos une con Apocalipsis, un gran ejército de langostas, claramente identificando a los hijos de Ismael como las langostas que aparecen en Apocalipsis capítulo 9. Así que ahí tenemos los pasajes bíblicos que muestran claramente que los hijos del oriente, tanto Ismael como Madián y probablemente muchas otras tribus, forman parte de lo que la Biblia llama las langostas, que aparecen en Apocalipsis capítulo 9 y que tuvieron un cumplimiento histórico con el Imperio Turco y que muy probablemente tengan un cumplimiento profético en el futuro, ¿sí? Si estas plagas vuelven a repetirse como dice la Biblia. Así que bueno, hasta acá los pasajes bíblicos, pero yo quiero mostrarles una pequeña línea de tiempo, un pequeño paralelo, para que ustedes vean el papel de los ismaelitas en la historia y en la profecía. Entonces lo primero que vamos a ver, para tener una idea simplemente, el papel que ha jugado Ismael o el movimiento islámico en la profecía. Nosotros sabemos por la historia que en el año 538 de la era cristiana surgió el papado como un poder opresor y perseguidor de la iglesia. Este periodo de tiempo se extiende hasta el año 1798. Estos son los 1260 años de supremacía papal. Terminó en 1798 con la caída del papado en la Revolución Francesa, ¿sí? Que se le quitó el poder que tenía, aunque el papado siguió existiendo. Esta es la herida mortal que después la Biblia dice que empezó a ser sanada en Apocalipsis capítulo 13. Así que tenemos, fíjese, en el año 538 surge el papado y llega hasta el año 1798. Pero nosotros vemos que en la historia, poco tiempo después de que surge el papado, vamos a anotar acá, el año 606, surge el Islam como movimiento religioso que nuclea a todos los hijos del Oriente. Así que, al mismo tiempo que surge el papado, poco tiempo después, surge un poder equilibrador para mantener el equilibrio de poder, para que este dominio no sea absoluto, sino que estuvieran constantemente luchas y conflictos para preservar al pueblo de Dios. Ahora, cuando cae el poder bélico y militar de los musulmanes, cuando cae el Imperio Turco en el año 1840, como lo vimos en el video anterior. Así que tenemos dos periodos que son paralelos. Comenzó el papado, comenzó el Islam. Decayó el papado, decayó el Islam. Ahora, si queremos ver un poco más hacia el futuro, tenemos dos fechas importantes. Vamos a anotarlo así para que se entienda. El año 1989. ¿Qué pasó en el año 1989? Bueno, fue la caída del muro de Berlín, pero esa caída del comunismo no fue sin la intervención del Papa y sin la popularidad de Juan Pablo II. O sea, el Papa Juan Pablo II, aliado con Estados Unidos, lo que ellos llamaron una santa alianza, hicieron caer al comunismo en Europa oriental, ¿sí? Esto marca un hito. Si bien en el año, vamos a anotarlo acá, 1929,
se le devolvió al Papa el poder que tenía, o parte del poder que tenía, con el Tratado de Letrán, donde Mussolini le devuelve las hectáreas, las 44 hectáreas al Papa, y comienza un ascenso de popularidad, es con Juan Pablo II. Es en 1989 cuando podríamos decir que la herida mortal fue sanada, ¿sí? De hecho, el Papa Juan Pablo II recibió una herida de muerte que fue sanada. O sea, todas esas cosas llaman mucho la atención. Entonces, tenemos 1989 como un resurgir del papado. Empieza a resurgir. Entonces, tenemos otra fecha, que es el año 2001, en particular el 11 de septiembre del año 2001, donde el mundo, más allá de quienes hayan hecho los atentados, porque yo creo hasta el día de hoy que fue un autoatentado, pero el mundo empezó a ver el resurgir del Islam. Nosotros lo habíamos dejado eso como en el pasado, pero en el 2001, a través de organizaciones como Al-Qaeda, posteriormente ISIS, ¿sí?, hay un constante ascenso del Islam. Un poder equilibrador del ascenso del papado. Así que bueno, yo lo dejo así, como una línea de estudio, para que después ustedes lo puedan desarrollar más, si ven más luz sobre este tema. Pero bueno, estos son los hijos del Oriente y su papel en la profecía. Espero que este video les haya servido como complemento del anterior, y nos estaremos encontrando en el próximo video. Ya saben, si les gusta, dejen pulgar arriba, dejen sus comentarios aquí abajo con todas sus opiniones, compartan este video y suscríbanse al canal, así van recibiendo los videos que voy subiendo cada semana. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.